Hola, buenos días. Para la fisiopatología de las enfermedades transmitidas por alimentos es importante saber que existen dos tipos, las infecciones y las intoxicaciones. La infección resulta en la ingestión de alimentos que contienen microorganismos patógenos vivos. La intoxicación ocurre cuando la toxina producida por bacterias está presente en los alimentos ingeridos. Se han descrito alrededor de 250 agentes microbiológicos causantes de estas enfermedades, entre las cuales se incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos. En Colombia, en el 2024, los principales agentes identificados en el brote fueron Staphylococcus aureus, Escherichia coli y la salmonela. La bacteria salmonela vive en el intestino de animales como vaca y cerdo y se transmite principalmente a través de los alimentos de origen animal como el huevo, la carne y la leche. Y también puede contaminar vegetales si se riega con agua contaminada. Además, la contaminación puede ocurrir por contacto indirecto con aguas residuales y contaminadas. Esta adhiere a las células intestinales utilizando las fibrias, que permiten un contacto estrecho con la célula huésped. Esto facilita la interacción con factores que estimulan la migración de los neutrófilos. La presencia de estos cuatro tipos de fibrias es esencial para la supervivencia, ya que responden a factores ambientales como el pH y la osmolalidad. Esta comienza a invadir el tejido linfoide como la placa de Peyer y se adhiere a las células epiteliales intestinales y a la célula M, las cuales son vulnerables porque no tienen glicólisis. Utiliza un mecanismo llamado trigger para invadir rápidamente a la célula y crear un nicho que puede replicarse y persistir. Esta produce enterotoxinas que aumentan el AMP cíclico de las células intestinales causando diarrea. También produce citocinas que dañan las células huésped al inhibir la síntesis de proteínas y alterar las membranas celulares, lo que facilita la propagación y la persistencia de la infección. Además, altera la función inmunológica. Las células de la mucosa intestinal regulan positivamente la expresión de genes cuyo producto activan la respuesta inflamatoria e inmune, alterando las funciones del epitelio. El resultado de estas interacciones tempranas huésped-bacteria determinarían la posterior establecimiento de las infecciones o la inducción a la respuesta inmune proyectiva. La Escherichia coli es una bacteria que vive en el intestino humano y animal. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas son las productoras de la toxina Shiga que puede causar enfermedades graves. Estas cepas se transmiten principalmente a través de alimentos contaminados como alimentos crudos y las semillas germinadas crudas. Esta adhiere a las microvellosidades de las células epiteliales intestinales utilizando las fibrias, lo que causa lesiones que aplanan las microvellosidades y reorganizan las actividades en los citoesqueletos. Esto altera la producción normal de las células intestinales provocando la hemorragia y edema en el intestino típico de la inflamación intestinal. Después de la ingestión, libera toxina Shiga que altera la síntesis de proteínas de las células intestinales, provocando la muerte celular y desprendiendo de la mucosa y diarrea, y de la diarrea sanguinolenta. Esta diarrea hemorrágica se desarrolla típicamente 3 días después de la exposición a alimentos contaminados. La endotoxina regula la producción de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa en las células musculares lisas, vasculares y endoteliales. Las citocinas producidas por las células activadas por endotoxinas inducen a la expresión de las células de adhesión, P, selectina y K1 y BK1 en las células endoteliales. Luego de la ingesta, E. coli y los serotipos STS producen toxinas en el intestino grueso similares a las de las disenterías tipo 1. Estas toxinas dañan las células en la mucosa intestinal. Las células endoteliales vasculares sí se absorben cuando causan efectos tóxicos en otros vasos sanguíneos. La Staphylococcus aureus es una de las infecciones bacterianas más comunes en humanos. Es el agente causal de bacteriemia, infecciones de piel, tejido blanco. Estas bacterias se contagian por contacto directo con una persona infectada al utilizar un objeto contaminado o por inhalar las gotículas infectadas que se dispersan al estornudar. Los alimentos pueden contaminarse cuando las personas que tienen bacterias en su piel no se lavan las manos adecuadamente antes de tocar los alimentos. Si el alimento se deja a temperatura ambiente o se cocina poco, las bacterias pueden multiplicarse y producir toxinas. Esto posee secuencias de inserción en la célula en su ADN, bacteriófago e islas de patogenidad. Estas islas como besa alfa, besa beta codifican genes de virulencia como la leucocidina y superantígenos como enterotoxina y exotoxinas. Su genoma puede variar según la cepa y la formación de biopelículas. Esta está controlada por genes específicos como ICANN-A, ICANN-D, ICANN-C y BAP.
La patogenidad depende de varios factores de virulencia controlados por sistemas regulados por SARA, sistema ARG y sistema CRS. Este último compuesto por la quinasa SAES y el regulador SAER. Controla la producción de más de 20 factores de virulencia, incluyendo la hemolicina, leucocidinas y moléculas de evasión inmunitaria. Un factor clave de virulencia es la enzima coagulada, que diferencia a Aurus de otras especies y permite la formación de capas de fibra de alrededor de la infección, protegiendo la bacteria de fagocitos. También produce enzimas como fibronalysis, hialuronices, lipasas, penicilinas y exotoxinas pirogenas. También se forman biopelículas ligadas a proteínas que facilitan la adhesión a tejidos y biomateriales, ayudando a los patógenos a recibir tensión mecánica durante la colonización. Las proteínas de las biopelículas, como las restrictinas de fibronectina, colágeno y elastina, permiten al ataque de tisular y previenen la oposición a unirse a la hemoglobina G. Las biopelículas protegen las células no solo de la respuesta inmunitaria de los perros, sino también de los agentes microantiviolanos. La importancia de las biopelículas radica en el papel en la producción y la degradación de materia orgánica, la degradación de contaminantes ambientales e infecciones. Estos agentes microbiológicos llevan a las manifestaciones clínicas que consiste en la aparición de síntomas gastrointestinales, pero también pueden dar lugar a síntomas neurológicos, ginecológicos, inmunológicos y otros tipos.